La vidriera proyectaba un resplandor multicolor sobre los dibujos esparcidos por la mesa de roble macizo. Alba Black pasó los dedos por el papel amarillento, trazando las elegantes líneas de la fachada de Ravenwood. El viejo edificio georgiano necesitaba una restauración urgente. Los cimientos se habían hundido y las molduras se habían desmoronado con el paso del tiempo. El teléfono sonó, rompiendo el silencio de la oficina. En la pantalla apareció el nombre de Ruth Carmichael. Señorita Alba, siento molestarla, pero la señora Maurice ha vuelto a venir. La voz del ama de llaves sonaba preocupada. ¿Qué pasa esta vez? Alba se tocó maquinalmente el broche antiguo de la solapa de la chaqueta. Ha estado rebuscando en tu joyero. Intenté explicarle que sin su permiso. Gracias, Ruth. Hiciste lo correcto. Alba dejó a un lado el lápiz y se acercó a la ventana. A lo lejos se veía la mansión Ravenwood, grandiosa incluso en su decadencia, igual que su matrimonio con Noel. Hacía 5 años que había cruzado por primera vez el umbral de la casa Black, una novia feliz entonces, llena de esperanza. Teresa la había recibido con una fría sonrisa y una mirada que apestaba a frío ártico. Las joyas familiares solo se transmiten a las herederas directas, declaró su suegra durante la cena un mes después de la boda. Y tú, querida, no pareces tener ninguna prisa por complacernos con nietos. La puya clavó una aguja, pero Alba mantuvo la compostura. Estaba acostumbrada a tales arrebatos. Llamaron a la puerta del estudio. Ethan Pierce apareció en el umbral, un hombre de pelo gris y mirada atenta. Señorita Black, he verificado la información que solicitó. Pase, señor Pierce. El detective colocó una fina carpeta sobre el escritorio. La historia de la familia Maurice ha resultado ser entretenida, especialmente los sucesos de hace 30 años. Alba abrió la carpeta. En un amarillento recorte de periódico se leía: La misteriosa muerte de la heredera de un imperio joyero. ¿Seguro que quieres indagar más? Ethan la miró detenidamente. Algunos misterios es mejor dejarlos enterrados. Mi suegra está mostrando un interés demasiado persistente por mi herencia. Necesito saber por qué. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Noel. Retrasado en la oficina. Reunión importante con inversores. Alba sonrió descontenta. La 4ª reunión importante en una semana. Señor Pierce, ¿qué sabe del teatro local? El detective enarcó una ceja. Hace poco han contratado a una nueva actriz. Joven, ambiciosa. Dicen que tiene un gran futuro. Adelaide Frey. Alba pronunció el nombre despacio, saboreándolo. ¿Puedes decirme si resulta ser rubia de ojos verdes? ¿La conoces? Todavía no, pero creo que la conoceremos pronto. Aquella tarde, Alba bajó al sótano de la mansión, donde se guardaban los antiguos archivos familiares. Ruth la siguió con una lámpara de parafina. La electricidad había estado fallando aquí desde que se construyó la casa. Tu bisabuela era una mujer increíble. Ruth pasó suavemente la mano por el lomo de un viejo álbum de fotos. Construyó esta casa tras la muerte de su marido, crió sola a 3 hijos. Y legó a su hija una colección de joyas única. Alba sacó una caja polvorienta de una estantería, en la que la S.R.A. Maurice está ahora por alguna razón tan interesada. La caja contenía un diario encuadernado en cuero. En la primera página, en tinta descolorida, estaba escrito: Propiedad de Elizabeth Black, 1923. Ruth, ¿sabías que Teresa tenía una hermana? El ama de llaves se quedó helada. Eso fue hace mucho tiempo. Una historia espeluznante. ¿La contarás? Algunas cosas es mejor aprenderlas poco a poco, señorita Alba. Ruth se arregló un mechón de pelo gris desprendido. Especialmente cuando se trata de la familia Maurice. La puerta principal se cerró de golpe en el piso de arriba. Se oyeron los pasos de Noel. «Alba, ¿estás en casa?» «En el sótano».
Se apresuró a meter el diario en el bolso. Su marido apareció en las escaleras, cansado, con la corbata aflojada. ¿Qué haces aquí a estas horas? Investigando la historia. Resulta que tu madre tiene muchos secretos. Noel se tensó. El pasado es mejor dejarlo en el pasado. ¿En serio? Me parece que tiene la costumbre de volver. Alba subió las escaleras, sobre todo cuando huyes de él con tanta diligencia. Besó a su marido en la mejilla y se dirigió al dormitorio, sintiendo su mirada preocupada. El aire olía claramente a perfume de mujer, pero no al suyo. Aquella noche, Alba no pudo dormir durante mucho tiempo. La lluvia retumbaba al otro lado de la ventana y en su cabeza se arremolinaban retazos de información. El teatro, las joyas, la misteriosa muerte, Teresa. Todos estos hilos estaban conectados de alguna manera, solo era cuestión de averiguar cómo. Esta mañana se encontró con un mensajero en la puerta de la oficina. Entrega para la señorita Black. En una pequeña caja había un broche antiguo, una réplica exacta del que llevaba ahora. Adjunta a la joya había una nota. Algunas cosas merecen ser devueltas a sus legítimos dueños. A.F. Alba sonrió. Ya había dado el primer paso. Ahora le tocaba a ella. El Teatro Lexington se preparaba para el estreno de un tranvía llamado Deseo. Adelaide Frey miraba su reflejo en el espejo de maquillaje y se arreglaba un rizo suelto. En la mesa, frente a ella, había un programa arrugado de hace 15 años, una producción local de Romeo y Julieta protagonizada por un joven Noel Blick. Llamaron a la puerta. 20 minutos para el ensayo, señorita Frey. Adelaide sacó una vieja fotografía de su bolso. Ella y Noel entre bastidores, ambos muy jóvenes. Él era entonces un aspirante a actor, y ella la hija del figurinista, secretamente enamorada de un apuesto compañero de escena. «Llegas 15 años tarde», susurra a su reflejo. En el auditorio, Thérèse Maurice observaba el ensayo. Su aguda mirada no perdía detalle, desde la grácil postura de Adelaida hasta su forma de pronunciar los versos conocidos. «Hay algo especial en ella», pronunció Teresa cuando Adelaide bajó del escenario. «Me recuerda a mí cuando era más joven». ¿Es un cumplido? Es una afirmación de hecho. Estás igual de dispuesta a llegar hasta el final. Se acomodaron en la vacía cafetería del teatro. Teresa sacó de su bolso un sobre con fotografías. Alba sospecha algo. Ha contratado a un investigador privado. Ethan Pierce. Adelaida se inclinó hacia adelante. ¿Es peligroso? Es persistente y tiene una venganza personal contra nuestra familia. ¿Por la historia con tu hermana? Teresa se puso pálida. No la menciones nunca. En una mesa cercana, un joven camarero limpiaba la encimera, fingiendo no escuchar la conversación. ¿Seguro que las joyas siguen ahí? Adelaida bajó la voz. Hay un alijo en la casa. Alba ni siquiera sabe que existe. ¿Y los papeles? En una caja fuerte en casa de Noel. Pero eso no es un problema. Él siempre ha sido maleable. Aquella noche, Adelaida aparcó el coche en la puerta del restaurante Blue Oyster. Noel ya la esperaba en una mesa alejada. «Te estás arriesgando», se sentó frente a él. «Los conocidos de Alba vienen aquí. Me da igual». Le cubrió la mano con la suya. «Estoy cansado de fingir». ¿De verdad? Adelaida soltó suavemente sus dedos. ¿Y tu vida perfecta? La esposa de éxito, el negocio familiar, la posición en la sociedad. Sabes que todo es escenografía. Como en el teatro, arrugó la nariz. No puedes revivir el pasado. No, sonrió ella, pero puedes construir un nuevo futuro. Mientras tanto, Alba estaba sentada en su despacho, estudiando viejos programas de teatro. En uno de ellos vio un nombre familiar, vestuarista, Martha Frey. «Señor Pierce, ¿podría comprobar una cosa más?» La detective se inclinó sobre su escritorio. «¿Qué es exactamente?» «Martha Frey trabajó en el teatro hace 15 años.
El nombre me suena. Ethan frunció el ceño. Un momento. Fue testigo en el caso del incendio de los archivos del teatro. ¿El incendio? Sí, una historia rara. Se quemaron unos documentos importantes, y una semana después, Martha Frey murió en un accidente de coche. Alba se reclinó en su silla. ¿Y su hija? ¿Adelaida? La acogió un pariente lejano. ¿Teresa Maurice? Ethan levantó las cejas sorprendido. ¿Cómo lo has adivinado? Empezando a ver el cuadro completo, Alba dio unos golpecitos con el dedo en el programa. Por cierto, ¿no te parece extraño que Adelaida haya vuelto justo ahora? ¿Cuando la situación financiera de la empresa Bleck se tambalea? ¿Qué? ¿No lo sabías? Ethan sacó un portapapeles. Según mis fuentes, Noel hizo algunas inversiones arriesgadas. La empresa está al borde de la quiebra. Alba sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Por eso Teresa está tan interesada en mi herencia. Tal vez, pero creo que aquí hay algo más. En ese momento Ruth entró en el estudio con un sobre en las manos. Señorita Alba, acaban de entregarle esto. Dentro había una fotografía antigua, una joven con un tutú de ballet. La inscripción del reverso decía: Teresa y Elena Maurice, 1985. Elena, susurró Alba, la hermana de la que nadie habla. Y heredera de un imperio joyero, añadió Ethan, hasta su misteriosa muerte. Ruth se puso pálida. Señorita Alba, tenga cuidado. La historia tiene una forma de repetirse. Aquella noche, cuando Alba estaba a punto de salir de la oficina, sonó su teléfono. ¿Señora Black? Una voz desconocida dijo: Me llamo Thomas Green. Trabajo en la cafetería del teatro. Creo que debería saber algo sobre una conversación que he oído hoy. El auricular zumbó. Alba volvió a marcar el número. No disponible. Un relámpago iluminó la silueta de un hombre bajo una farola. Pero cuando Alba se asomó a la ventana, la calle estaba vacía. A la mañana siguiente, los periódicos informaban de un accidente en el teatro. Un joven trabajador de la cafetería se había caído por las escaleras y estaba en coma. El viento otoñal arrastraba las hojas caídas por las calles de Lexington, arrojándolas a las oscuras esquinas y rincones del casco antiguo. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre la mansión Bleck, dando al ya de por sí sombrío edificio un aspecto ominoso. El despacho de Alba estaba en perfecto orden, los dibujos ordenados en carpetas, los libros alineados por orden de tamaño, incluso los lápices sobre el escritorio paralelos entre sí. Su mirada se detuvo en un recorte de periódico de hacía 30 años. El papel amarillento contenía la historia de la compañía de ballet de Lexington. La fotografía mostraba a una joven Teresa Maurice, primera bailarina, en el papel de Odette. A su lado, su hermana Elena, igualmente grácil y bella. Al día siguiente del estreno, Elena desapareció sin dejar rastro. Un reloj antiguo tic-tac en el rincón más alejado del estudio, el único sonido que rompía el opresivo silencio. Alba sacó el diario de su bisabuela de un cajón del escritorio. Las páginas estaban perfumadas con lavanda, un aroma que siempre estuvo ligado en su mente a su infancia y a los secretos familiares. Las anotaciones se rompían por la mitad. La última databa del día en que murió Elena Maurice. Alba pasó los dedos por las líneas descoloridas. Su bisabuela había escrito sobre una extraña visita de las hermanas Maurice, una especie de tratado y joyas que serían para la verdadera heredera. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Ethan Pierce estaba en el umbral, con la capa empapada por la lluvia y oscurecida por la humedad. En sus manos sostenía una vieja carpeta de cuero con los bordes desgastados por el tiempo. El detective depositó en silencio las fotografías sobre la mesa. Una joven Thérèse Maurice saliendo de una joyería. Elena entrando en un coche. La última toma es de policías a la entrada del teatro, la cinta amarilla de la valla, paramédicos sacando un cuerpo cubierto con una sábana,
El olor a lana mojada y tabaco flota en el aire. Ethan sacó otro documento de la carpeta, los resultados de la autopsia, fechados el día en que murió Elena. La causa de la muerte fue una caída desde una altura. Se encontraron restos de somníferos en la sangre. Alba estudió los documentos, fijándose en cada detalle. La letra del patólogo, la marca del coche de la fotografía, la hora del reloj del teatro. Algo no cuadraba, como si hubiera una grieta en un decorado perfectamente construido. Un estruendo de trueno sacudió las paredes de la mansión. Las primeras gotas de lluvia golpearon la ventana, desdibujando la silueta del viejo teatro en la lejanía. Alba se levantó de la mesa y se acercó a la estantería. Detrás de los volúmenes de literatura clásica había una pequeña caja fuerte. Dentro había un joyero que nunca había abierto delante de su suegra. La cerradura hizo clic y la tapa se levantó lentamente. Sobre el terciopelo negro yacían las joyas que habían pasado de generación en generación en su familia. Un collar de diamantes, pendientes de esmeraldas, un collar de perlas, y entre ellas un sencillo broche de oro grabado en el reverso. Para EMDTM. Se oyeron pasos en el pasillo, ligeros, casi inaudibles. Alba cerró la caja de golpe y la volvió a meter en la caja fuerte. Ruth apareció en el umbral de la puerta, y su rostro, habitualmente tranquilo, expresaba alarma. El ama de llaves le tendió un sobre con el nombre de Alba escrito a mano. Dentro había un programa de una obra de teatro de hacía 15 años y una nota. Algunas partes no se pueden repetir, ya me entiendes. Las sombras del atardecer se alargaban, convirtiendo objetos familiares en extrañas siluetas. Los leños crepitaban en la chimenea, proyectando un resplandor rojizo sobre las paredes del estudio. Alba estaba hojeando viejos archivos de periódicos cuando el teléfono vibró con un mensaje entrante. El número era desconocido. En la pantalla apareció una foto. Noel y Adelaida en la entrada del Blue Oyster. El siguiente mensaje contenía la dirección y la hora. El pie de foto decía: si quieres saber la verdad sobre las hermanas Maurice. En ese momento se oyó un portazo en la puerta principal. Noel había regresado. Sus pasos en la escalera sonaban diferentes de lo habitual, más pesados, como si llevara algo. Alba se asomó al pasillo y vio a su marido entrar rápidamente en su estudio, con una vieja maleta de cuero en la mano. Por la noche, la mansión se sumió en el silencio, solo roto por el crujido de las tablas del suelo y el susurro de la lluvia al otro lado de las ventanas. Alba permanecía despierta, escuchando la respiración de Noel, que dormía a su lado. En la mesilla de noche, el broche, una réplica del que Adelaida le había enviado, brillaba a la luz de la luna. En el otro extremo de la casa, el reloj marcaba la medianoche. En algún lugar del piso de abajo, una puerta crujió al abrirse y se oyeron voces apagadas. Alba se levantó de la cama sin hacer ruido y se dirigió a las escaleras. Una tenue luz ardía en el vestíbulo, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Teresa y Adelaida estaban al pie de la escalera y sus susurros resonaban en los altos techos. Entre ellas, en el suelo, estaba la misma maleta que había traído Noel. Algo metálico brillaba a la luz de la noche, la llave de la caja fuerte en manos de Teresa. Por la mañana, Alba comprobó que la cerradura de la caja fuerte estaba intacta, pero que en su interior había un lugar vacío. El broche grabado había desaparecido. En su lugar había una nota escrita con la familiar letra de Teresa. Es hora de devolver todo a sus legítimos dueños. La mañana gris envolvía Lexington en una densa niebla, convirtiendo las calles de la ciudad en siluetas borrosas. Alba estaba sentada en su despacho del estudio de arquitectura, estudiando los nuevos documentos que Ethan Pierce había traído. Fuera de la ventana lloviznaba una fina lluvia. Las gotas caían lentamente por el cristal, distorsionando la vista del viejo teatro.
Sobre la mesa había una fotografía de hacía 30 años de la compañía de ballet tras el estreno de El lago de los cisnes. Thérèse Maurice, vestida de Odette, estaba en el centro, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. A su lado estaba Helena, con un ramo de lirios blancos. Al día siguiente desapareció, y una semana después encontraron su cadáver al pie de las escaleras del teatro. El teléfono vibró. Un mensaje de Ruth. Algo extraño está pasando en la casa. Ven rápido. Alba se detuvo en la entrada de la mansión y sintió un nudo en el corazón. Un coche negro desconocido con los cristales tintados estaba en la puerta principal. Cerca había maletas apiladas, caras, con el monograma AF. En el vestíbulo reinaba el caos. Teresa dirigía a 2 trabajadores de la mudanza que subían una enorme cómoda antigua por las escaleras. Adelaide Frey, vestida con un elegante vestido color crema, examinaba fotografías familiares en las paredes. Sus pendientes de esmeralda eran una réplica exacta de los de la caja de Alba. Ruth estaba de pie en un rincón, arrugando nerviosamente su delantal. Tenía una expresión de rabia impotente. Había cajas abiertas tiradas por el salón, con libros y adornos sobresaliendo de ellas. Las cosas de Alba, descuidadamente tiradas en un montón. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Alba sonaba engañosamente tranquila. Teresa se dio la vuelta, con una sonrisa triunfante en los labios. En sus manos sostenía un joyero, el mismo que guardaba en la caja fuerte. Ah, querida, hemos decidido actualizar un poco la decoración. Adelaida se acercó, oliendo a perfume caro, el mismo perfume que Alba había olido recientemente en la camisa de su marido. Espero que no te importe un pequeño cambio. Había una mueca mal disimulada en su voz. Sacó un collar de perlas de su joyero y se lo probó frente al espejo. Teresa asintió con aprobación. Estas joyas deberían llevarlas las verdaderas mujeres de la familia Black. Alba subió las escaleras despacio, con paso lento. El dormitorio era un desastre. Sus cosas estaban amontonadas y en el armario ya había vestidos de otras personas colgados. En el tocador había frascos de perfume y cosméticos de Adelaida. En el bolsillo de su chaqueta había una nota encontrada en el buzón aquella mañana. Hoy a las 3, café The Old Mill. Tengo información sobre la muerte de Helena Maurice. Alba miró su reloj. Quedaban 40 minutos. Al bajar las escaleras, vio a Thérèse y Adelaide ordenando el contenido de una vieja maleta. Una fotografía amarillenta de una joven vestida de novia, sosteniendo un broche que le resultaba familiar, centelleaba entre los objetos. La puerta principal se abrió y Noel se plantó en el umbral. Su mirada se desvió de su esposa a Adelaida, con el rostro pálido. ¿Qué haces aquí? Se suponía que estabas de gira. Ha habido un cambio de planes. Se le acercó Adelaide, jugando descuidadamente con su collar de perlas. Tu madre ha tenido la amabilidad de ofrecerme una visita. Ruth se acercó sigilosamente a Alba, deslizando una hoja doblada en su mano. Una vieja receta, en el reverso con letra apresurada. En la biblioteca, detrás del volumen de Dickens, está el diario de Helena. Lo he guardado todos estos años. La tensión flotaba en el aire. Teresa se paseaba por el salón, mirando las fotografías de las paredes. Sus tacones marcaban un ritmo claro en el parqué, como un metrónomo en la cuenta atrás hacia el desenlace. ¿Sabes, Alba? Se detuvo ante un retrato de la bisabuela Black. A veces la herencia va a parar a las personas equivocadas. ¿Y quién decide quién la merece? El tiempo, sonrió Teresa, y las circunstancias. Alba captó la mirada de su marido, en la que se leía una mezcla de culpa y miedo. Abrió la boca, a punto de decir algo, pero en ese momento sonó el timbre. Ethan Pierce estaba en el umbral, empapado por la lluvia. Su mirada se deslizó sobre las personas reunidas en el vestíbulo, deteniéndose en las maletas. Señora Black, tenemos que hablar. Inmediatamente.
Llevaba en la mano un viejo recorte de periódico. El titular decía: «Heredera del imperio joyero Maurice hallada muerta». Y debajo, en letra pequeña: «La policía busca los documentos testamentarios desaparecidos». Thérèse se puso muy pálida. El joyero se le escapó de las manos y las joyas se esparcieron por el suelo. Entre ellas brillaba el broche grabado, pero ahora Alba se dio cuenta de que había otra inscripción en el reverso, casi borrada por el tiempo. En ese momento sonó una sirena de policía procedente de la calle. Adelaida se lanzó hacia la salida, pero Ethan le cerró el paso. «Creo que todos tenemos mucho de qué hablar», dijo sacando su carné, «especialmente sobre sucesos de hace 30 años». El despacho del jefe de policía de Lexington se ahogaba en humo de tabaco. Los viejos paneles de madera absorbían el olor de décadas de investigaciones, esperanzas y decepciones. Al otro lado de la ventana, el día otoñal se ponía al día, tiñendo el cielo con los colores del cobre viejo. Alba estaba sentada en un desgastado sillón de cuero, observando cómo Ethan Pierce extendía sobre la mesa fotos y documentos, una historia escrita con dolor y traición. En las fotos, la historia de la familia Morris se plegaba en un macabro mosaico. Elena con su vestido de novia, un compromiso que nunca debió acabar en matrimonio. Teresa en la puerta del banco, el día antes de la desaparición de su hermana. Informes policiales, declaraciones de testigos, resultados de autopsias. Todo apuntaba a un crimen cuidadosamente planeado. Se podía ver a Teresa a través del cristal de la habitación contigua. Mantenía una postura regia, pero sus dedos apretando los reposabrazos de la silla delataban su tensión interior. Sobre la mesa, frente a ella, había un viejo broche, el del doble grabado. Ethan desplegó un papel amarillento, una copia del testamento de los Morris. Toda la fortuna y el negocio de las joyas iban a parar a Elena, sonaba apagada su voz. Teresa solo iba a recibir una pequeña renta vitalicia, pero después de que su hermana desapareciera y fuera declarada muerta, sonaron pasos en el pasillo. 2 oficiales conducían a Adelaida. Su caro vestido estaba arrugado, su maquillaje corrido, pero sus ojos ardían de desafío. Un pálido Noel la seguía, evitando el contacto visual con su esposa. Ruth estaba sentada en un rincón de la habitación, contemplando las cuentas de su rosario. Las arrugas de su rostro parecían más profundas de lo habitual. Delante de ella había un viejo diario encuadernado en cuero, un testimonio que había conservado durante 30 años. «Yo vi lo que pasó». La voz tranquila del ama de llaves cortó el silencio. Aquella noche estaba trabajando en el teatro. Elena vino a ver a su hermana. Estaban discutiendo sobre la herencia, unos papeles. Teresa, detrás del cristal, se estremeció como por un golpe. Su máscara perfecta empezó a resquebrajarse. Sonó el teléfono de la mesa. El oficial de guardia informó de un descubrimiento en el sótano del teatro, un escondite en un antiguo camerino cubierto de ladrillos. Dentro había cartas amarillentas, documentos bancarios y un testamento con manchas de sangre. Alba se acercó a la ventana. La lluvia difuminaba las luces de la ciudad, convirtiéndolas en manchas de acuarela. En el reflejo vio su rostro y los rostros de las mujeres cuyos destinos se entrelazaban en esta historia. El diario de Elena estaba sobre la mesa, abierto por la última entrada. Escritura apresurada, tinta borrosa en algunos lugares por las lágrimas o la lluvia. Teresa no se detendrá. Los documentos están escondidos donde nadie los encontrará. Si me pasa algo... Adelaida, en la habitación contigua, empezó a hablar. Su voz, normalmente segura, temblaba. Me encontró hace 15 años. Dijo que me ayudaría a convertirme en actriz, que me daría una educación. A cambio, yo debía interpretar un papel. Ethan sacó otro documento de la carpeta. Los resultados de la prueba de ADN. Adelaide es la hija de Elena Maurice, heredera legal de la fortuna. Teresa,
Detrás del cristal, se echó hacia atrás en su silla con los hombros caídos. La máscara cayó finalmente. Se oyó un ruido en el pasillo. Habían llegado los abogados. Hombres majestuosos con trajes caros y maletines de cuero llenos de documentos. Comenzaba un nuevo acto dramático. Noel estaba sentado solo, con los ojos fijos en el vacío. En la mesa frente a él había extractos bancarios, pruebas de los fraudes financieros que había perpetrado a instancias de su madre. Ruth sacó otro sobre de su bolso, las fotografías que había tomado en secreto el día de la muerte de Elena. Mostraban a Teresa saliendo del teatro por la puerta trasera, con un rollo de documentos en las manos. Antes no podía contarlo, le temblaba la voz. Ella amenazó a mi familia. Alba cogió el broche, pasó el dedo por el doble grabado. Bajo una capa de pátina se veían las letras, las iniciales de Elena y la fecha de su muerte. En ese momento entró en el despacho un hombre canoso vestido con un traje austero, un notario que guardaba copias de los documentos de los Morís. En sus manos había una carpeta con el testamento de Elena, redactado el día anterior a su muerte. Ella ha previsto todo, pronunció, desplegando los papeles, incluso su propia desaparición. Teresa, tras el cristal, lloraba en silencio. Sus manos, tachonadas de anillos, temblaban. Uno de los anillos era una réplica exacta del que Elena llevaba en el dedo el día de su muerte. Adelaida miró la fotografía de su verdadera madre. Eran asombrosamente parecidas. La misma línea de la barbilla, el mismo corte de ojos y la misma determinación condenada en su mirada. Creía que estaba interpretando un papel, susurró. Resulta que volvía a casa. Fuera, las sirenas sonaban a medida que llegaban los agentes federales. La investigación alcanzaba un nuevo nivel. Alba reunió los documentos en una carpeta. Una historia que había empezado con joyas desaparecidas se había convertido en algo más. Una historia de traición, venganza y redención. En el pasillo, el reloj marcaba la medianoche. Un nuevo día comenzaba con secretos revelados y máscaras arrancadas. El despacho de Ethan Pierce estaba situado en un viejo edificio de las afueras de Lexington. Las persianas polvorientas dejaban entrar rayas de luz matinal con partículas de polvo arremolinándose alrededor. Las paredes, cubiertas de papel pintado descolorido, estaban colgadas con fotos de casos sin resolver, testigos mudos de tragedias ajenas. Un viejo ordenador zumbaba silenciosamente en un rincón, la pantalla parpadeaba y se reflejaba en el cristal de las gafas del detective. Delante de Ethan había una carpeta con documentos sobre el caso de Adelaide Frey, expedientes escolares, historiales médicos, facturas, detalles cuidadosamente ensamblados de la vida de otra persona. Las fotos mostraban diferentes etapas: una niña delgada en un orfanato, una adolescente en una obra escolar, una aspirante a actriz en una audición. En cada foto, el parecido con Elena Morís era cada vez más evidente. Llamaron a la puerta y Alba apareció en el umbral. Su estricto traje de negocios contrastaba con su pelo revuelto y sus ojeras. En sus manos sostenía un maletín de cuero desgastado, encontrado en el alijo del teatro. Dentro del maletín había documentos amarillentos por el paso del tiempo, extractos bancarios, contratos de compraventa, recibos. La historia de las maquinaciones financieras de la familia Morís se desplegaba como un antiguo pergamino. Cada transacción, cada firma conducía al sombrío desenlace de 30 años atrás. En la pared, un viejo reloj marcaba los minutos que faltaban para nuevas revelaciones. Ethan dispuso sobre la mesa un patrón de conexiones, hilos rojos que unían fotos, documentos, fechas. En el centro de la red había un retrato de Teresa Morís de joven, en la cima de su carrera como bailarina. El ordenador zumbó. Habían llegado los resultados del examen caligráfico. Las firmas de los últimos documentos de Elena resultaron ser falsificaciones, hábiles, casi indistinguibles del original, pero falsificaciones al fin y al cabo.
Se oyeron pasos en el pasillo. Llegaba el experto en delitos financieros. Su informe reveló un plan para canalizar dinero a través de empresas fantasma. Los hilos iban a parar a cuentas en el extranjero registradas a nombre de Teresa. Sonó el teléfono. Noticias del teatro. Mientras renovaban el viejo escenario, los trabajadores descubrieron un escondite en el suelo. Dentro, un viejo tutú de ballet empapado de manchas marrones y un frasco con restos de somníferos. Alba sacó de su bolso el diario de Ruth. La anciana ama de llaves había hecho una crónica de los acontecimientos a lo largo de los años, registrando cada detalle, cada conversación. Las anotaciones pintaban un retrato de Teresa, una mujer obsesionada con el poder y la riqueza, dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener su posición en la sociedad. En las últimas páginas del diario hay anotaciones sobre el extraño comportamiento de Noel, llamadas telefónicas secretas, ausencias inexplicables, grandes sumas que desaparecían de las cuentas de la empresa. Todo empezó cuando Adelaide apareció en la ciudad. En una carpeta con documentos financieros encontró una vieja fotografía. Teresa y Elena a la entrada de la joyería Morisov. Al dorso, la fecha y la firma. Último día. 24 horas después, Elena desapareció. Ethan encendió la cinta del interrogatorio de Adelaida. Su voz, normalmente segura, temblaba de emoción contenida. Venía todos los años el día de mi cumpleaños. Me miraba desde lejos. Pensaba que era un accidente. El siguiente expediente es el testimonio de un antiguo empleado del teatro. La noche de la desaparición de Elena, vio a dos hombres que sacaban algo pesado por la puerta trasera. Teresa les seguía, apretando contra su pecho una especie de paquete. Alba miraba fotografías de las joyas de los Morris. Cada joya tenía su propia historia, su propio secreto. Un broche con doble grabado resultó ser la llave de una caja de seguridad en un antiguo banco. La pantalla del ordenador mostraba los resultados de un análisis de las transacciones bancarias de Noel. Durante los últimos 6 meses, había estado retirando sistemáticamente dinero de la empresa mediante contratos falsos. El destinatario de los fondos era una productora registrada a nombre de Adelaida. Voces alarmadas en el pasillo mientras llegaban los agentes federales. La investigación crecía en detalles. La historia de la familia Maurice se estaba convirtiendo en una saga criminal, en la que cada personaje llevaba una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Ethan desplegó sobre la mesa los viejos planos del teatro. El lápiz rojo marcaba todos los pasadizos secretos, las habitaciones del sótano, los camerinos abandonados. En algún lugar se escondía el último secreto de Elena Maurice. El forense trajo los resultados del análisis de las manchas del tutú de ballet. La sangre era de Elena, pero algo en el informe era inquietante. Las fechas no cuadraban, como si las pruebas hubieran sido colocadas deliberadamente, creando una pista falsa. Alba estudió viejos carteles de teatro. Uno de ellos mostraba a una Adelaida muy joven como extra. Teresa se puso a su lado y le puso una mano en el hombro. Un gesto maternal, pero en sus ojos un frío cálculo. Fuera se oyeron las sirenas de la policía. La ciudad se adentraba en el crepúsculo, y en el despacho de Ethan Pierce, la maraña de mentiras y traiciones arraigadas en el pasado de la familia, Maurice, seguía desenredándose. Un reloj de pared marcaba la cuenta atrás hasta que todas las máscaras fueran arrancadas. Los archivos del Hospital Lexington se encontraban en el semisótano del viejo edificio. Largas hileras de armarios metálicos se adentraban en la penumbra, guardianes de historias clínicas y secretos médicos. Alba caminó a lo largo de las estanterías, siguiendo a la archivera, una mujer enjuta con el pelo canoso recogido en un apretado atillo. La carpeta que contenía el historial médico de Helena Maurice era inesperadamente delgada. La última entrada databa del día de su desaparición, una visita al ginecólogo.
El diagnóstico, escrito con tinta descolorida, confirmaba el embarazo. La fecha prevista de parto era de 8 semanas. Las tenues bombillas de luz diurna del pasillo estaban encendidas, creando extrañas sombras. Alba saca el móvil. 3 llamadas perdidas de Ethan. El último mensaje. He encontrado el certificado de nacimiento de Adelaida. El nombre de la madre está encriptado. Un viejo periódico yacía sobre el escritorio del archivero. Una página amarillenta del periódico de Sociedad informaba del compromiso de Helena Maurice con el heredero de la dinastía bancaria Frey. En el número siguiente apareció una esquela. James Frey había muerto en un accidente de coche una semana antes de la boda. El timbre del teléfono rompió el silencio del archivo. Ruth habló confusa, con su voz habitualmente tranquila temblando. En un viejo buzón he encontrado un sobre. Hay fotos de Helena con James Frey y una carta para su hijo nonato. Los lúgubres pasillos del hospital condujeron a Alba a la sala de partos. Una enfermera con 30 años de experiencia recordaba aquella noche. Una mujer joven traída inconsciente, sin papeles. El bebé se había salvado. En el despacho de Ethan se reunieron todos los hilos de la investigación. En la pared, un esquema de conexiones, líneas rojas conectaban nombres y fechas. Teresa controlaba todos los movimientos de su hermana, pero pasó por alto lo principal, una aventura secreta con James Frey. Los documentos de la caja de seguridad revelaron la monstruosa verdad. James había creado un fideicomiso para su hijo nonato. Helena iba a tener acceso a la administración después del nacimiento de su hija. La fortuna de los Frey era varias veces superior a los bienes de la familia Maurice. En un rincón del despacho, la impresora zumbaba en silencio, escupiendo páginas de investigación financiera. Noel llevaba años retirando dinero de la empresa, disfrazando las transacciones de inversiones en producciones teatrales. Cada pago pasaba por cuentas controladas por Teresa. Fotografías antiguas de los archivos del teatro mostraban una cara diferente de la historia. Helena brillando en el escenario y James Frey en el auditorio, vigilando todos sus movimientos. En el reverso de una fotografía había una declaración de amor escrita con letra apresurada. Alba desplegó los documentos del alijo que tenía sobre la mesa. Entre las páginas amarillentas había un borrador del testamento de Helena. Toda la fortuna de los Maurice y los derechos de administración del fondo fiduciario de los Frey iban a parar a su hijo nonato. La fecha era del día anterior a su desaparición. Al otro lado de la ventana anochecía. Unos pasos sonaron en el pasillo cuando Adelaida llegó acompañada de sus abogados. Su rostro estaba demacrado, con sombras bajo los ojos. Al cuello llevaba un collar de perlas que había pertenecido a Helena. El expediente de la muerte de James Frey estaba sobre la mesa, junto al informe de la muerte de Helena. 2 accidentes separados por una semana. Una coincidencia demasiado perfecta. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de los forenses. El análisis de ADN confirmaba que Adelaida era hija de Helena Maurice y James Frey, una heredera legítima de 2 fortunas oculta al mundo bajo un nombre falso. A Adelaide le tembló la voz al leer la carta de su madre. Mi querida niña, si estás leyendo estas líneas, entonces mi plan ha funcionado. Teresa nunca aceptará perder el control de la fortuna familiar. Pero he conseguido ocultar todas las pruebas. Los documentos parpadearon en la pantalla del ordenador. La historia de 30 años de engaños. Teresa había manipulado a todos a su alrededor durante años, creando la pantalla perfecta para sus crímenes. Lo único que no sabía era que su hermana había previsto la traición. Ruth trajo la última prueba. El diario de Helena, oculto en la encuadernación de un viejo libro. Las páginas contenían la historia de las últimas semanas de su vida, sus sospechas, sus miedos y su elaborado plan para salvar a su hijo nonato. Las fotografías policiales de la escena de la muerte de James mostraban un detalle extraño. Las marcas de los frenos estaban cortadas con demasiada brusquedad.
Un examen forense realizado 30 años después no mostraba signos de daños en el sistema de frenado. En el pasillo se oían voces alarmadas cuando llegaron los agentes federales con una orden de detención contra Teresa. La investigación entraba en su fase final. Alba se quedó mirando la fotografía de la familia Morris, dos hermanas, parecidas por fuera pero tan diferentes por dentro. Una estaba dispuesta a sacrificarlo todo por amor y un hijo, la otra no se detendría ante nada por poder y dinero. El reloj del estudio dio la medianoche. El círculo se cerró. Los secretos del pasado salieron a la luz, exigiendo venganza por 30 años de silencio. La sala del tribunal de Lexington se llenó de gente como un teatro antes de una noche de estreno. Los pesados bancos de roble crujían bajo el peso del público, ansioso por ver el desenlace del drama de la familia Morris. El sol de la mañana brillaba a través de los altos ventanales, rayando el suelo de mármol con franjas doradas. Thérèse estaba sentada en primera fila, impecablemente vestida, con la postura perfecta de una antigua bailarina. Su rostro, que siempre había mantenido una máscara de superioridad, parecía ahora agotado y envejecido. Alrededor de su cuello brillaba un collar de zafiros, la última joya de la colección Morris, que se había negado a devolver. A sus espaldas, los murmullos de la alta sociedad de Lexington crujían. Todos querían ver la caída de la mujer que durante 30 años había asombrado a la ciudad. El olor a perfume caro y la anticipación del escándalo permanecían en el aire. Ethan estaba junto a la ventana, estudiando los documentos. Las pruebas se iban sumando hasta formar una imagen impecable del crimen. Extractos bancarios, declaraciones de testigos, los resultados de un nuevo examen forense de la escena de la muerte de James Frey. Sobre la mesa había una fotografía del sistema de frenos de su coche, prueba de un daño deliberado no detectado 30 años atrás. Las puertas de la sala se abrieron y Adelaida entró acompañada de sus abogados. Sus andares habían cambiado, su amaneramiento teatral había desaparecido, dando paso a la gracia natural heredada de su madre. En su pecho brillaba el broche de doble grabado que era la clave para resolver el misterio. Alba apareció en el vestíbulo, empuñando una carpeta con las últimas pruebas. Resultados de pruebas genéticas que confirmaban el parentesco de Adelaida con la familia Frey, documentos del fondo fiduciario, cartas de Helena escondidas en los archivos del teatro. El alguacil presentó las pruebas físicas: un viejo tutú de ballet con restos de sangre, un frasco de somníferos encontrado en el alijo del teatro, el diario de Helena en el que se detallaban los planes de Teresa. Noel se sentó aparte, rodeado de sus abogados. Su aspecto, antaño confiado, había sido sustituido por la expresión demacrada de un hombre que lo había perdido todo. Su fraude financiero con la empresa le amenazaba con la cárcel. Ruth tomó asiento en el estrado. Llevaba el pelo canoso bien peinado y un chal antiguo sobre los hombros. En sus manos sostenía un cuaderno andrajoso con 30 años de registros de la vida de la familia Morris. El fiscal empezó a leer los cargos. Su voz resonó en las paredes, convirtiendo el árido lenguaje jurídico en la sentencia de una época. Asesinato premeditado, fraude financiero, falsificación de documentos, obstrucción a la justicia. Teresa se estremeció cuando sonó el nombre de James Frey. Sus dedos apretaron los reposabrazos del banco, con los nudillos blancos por la tensión. En la pantalla aparecieron fotos de la escena de la muerte de Helena. Nuevos análisis forenses mostraban signos de lucha, no registrados en el informe original. Bajo las uñas de la víctima encontraron trozos de tela, una solapa del tutú de ballet de Teresa. Los testigos se turnaron. Un antiguo empleado del teatro describió los acontecimientos de la fatídica noche: gritos en el camerino, ruido de caídas, pasos apresurados en la escalera trasera. Una enfermera describió a un extraño paciente traído sin identificación y a un bebé trasladado en secreto a otro hospital.
El contable jefe de Blekow presentó pruebas de una retirada sistemática de fondos. Cada transacción se realizaba a través de cuentas de empresas ficticias registradas a nombre de apoderados de Teresa. Se introdujo en la sala una vieja caja fuerte de un banco intervenido judicialmente. Dentro estaban los verdaderos papeles de la herencia de la familia Maurice, el testamento de su padre, transfiriendo la gestión de la empresa a Elena, un acuerdo que establecía un fondo fiduciario para su futuro hijo, la póliza de seguro de James Frey, nombrando a un beneficiario. Adelaide se levantó para testificar. Su voz, amplificada por el micrófono, llenó el espacio de la sala. Ella venía todos los años el día que murió mi madre. Observaba, controlaba, guiaba mi vida. Pensé que era cariño. Ahora me doy cuenta de que era miedo. En la pantalla aparece un vídeo de las cámaras de vigilancia del teatro. Teresa entra en el camerino por la puerta trasera. Una hora después sale con un voluminoso paquete. La siguiente toma es de ella en el coche de James Frey el día antes de su muerte. Un experto financiero presentó un plan para retirar fondos de la empresa de los Black. Noel palidecía con cada nueva prueba de su implicación en las maquinaciones de su madre. Alba sacó la última prueba, una carta que Elena había escrito una hora antes de su muerte. El papel conservaba restos de lágrimas, pero la letra permanecía firme. Mi querida hija, siento no haber podido protegerte, pero dejé todas las pruebas que algún día te ayudarán a recuperar lo que te pertenece por derecho. Teresa finalmente se derrumbó. Su perfecta máscara se desmoronó, revelando un rostro distorsionado por el odio y el miedo. Debería haberse dado cuenta. La empresa era mi vida. No podía dejar que lo arruinara todo. El juez pidió un receso. La sala se llenó del murmullo de las voces, el chasquido de las cámaras, el susurro de los papeles. La historia de la familia Maurice llegaba a su fin, pero aún no se había dicho la última palabra. La mansión Black se sumió en el silencio previo al amanecer. Los primeros rayos de sol apenas atravesaban las pesadas cortinas, creando extrañas sombras en las paredes. Alba estaba de pie junto a la ventana del estudio, observando cómo la niebla se arremolinaba sobre el jardín, envolviendo los viejos árboles en una neblina fantasmal. Sobre el escritorio había un número reciente del Lexington Herald con el chillón titular: El imperio de Maurice ha caído. 30 años de mentiras y crímenes. La foto de Teresa en la portada era la última instantánea antes de su arresto, cuando la máscara de noble dama había caído finalmente de su rostro. El veredicto del tribunal sonó como el acorde final de una tragedia prolongada. 25 años de prisión por el asesinato de su hermana y la organización de la muerte de James Frey. Otras penas por delitos financieros, falsificación y obstrucción a la justicia. El reloj antiguo sonaba en el salón, el único sonido en la casa vacía. Ruth empaquetó sus pertenencias y las metió ordenadamente en una maleta desgastada. Su servicio a la casa Black había llegado a su fin, pero el principal asunto de su vida había terminado. La verdad sobre la muerte de Elena había salido finalmente a la luz. Sobre la repisa de la chimenea había una fotografía con marco de plata. Elena Maurice, el día de su última actuación, joven, hermosa, con una leve sonrisa y una mirada decidida. Junto a ella, una carta encontrada en el archivo del teatro, un último mensaje a su hermana. Teresa, sé que no pararás, pero he conseguido ocultar lo más importante, el futuro de mi hijo. Un día la verdad saldrá a la luz y tendrás que responder por todo. El despacho de Noel era un caos, prueba de un registro de los agentes federales. Una caja fuerte había sido abierta, revelando alijos de documentos que documentaban años de fraude financiero. 7 años de cárcel por complicidad en los crímenes de su madre fue el precio de su debilidad y cobardía. Adelaida se mudó a la vieja mansión Frey heredada de su padre.
El enorme edificio de estilo victoriano conservaba vestigios de su antigua grandeza. En la biblioteca había encontrado los diarios de James, páginas llenas de amor por Helena y planes para el futuro, trágicamente truncados. Las cuentas bancarias de la familia Maurice estaban bloqueadas. Los auditores descubrieron pruebas crecientes de años de malversación. El negocio de la joyería, que durante décadas había sido una tapadera para el blanqueo de dinero, estaba al borde del colapso. Ethan Pierce estaba cerrando el caso, organizando los documentos en carpetas en su despacho. Fotografías, informes periciales, declaraciones de testigos. El mosaico del crimen estaba por fin completo. En la pared aún colgaba un esquema de conexiones, ahora innecesario. En el teatro comenzó la reconstrucción. Los obreros desmontaron el viejo escenario en el que una vez brillaron las hermanas Maurice. En un rincón polvoriento del camerino encontraron un viejo póster de El lago de los cisnes con los autógrafos de Helen y Thérèse, el último rastro de su actuación conjunta. Alba recibió una carta del abogado de la familia Frey. El fideicomiso que James había creado para su hijo nonato se había convertido en 30 años en una fortuna varias veces mayor que el patrimonio de los Morris. Adelaida había encontrado por fin su verdadera herencia. En el despacho del jefe de policía tuvo lugar la última reunión. Teresa, esposada, parecía 10 años mayor. Sus manos brillantes y anilladas temblaban mientras firmaba su confesión. No pretendía matarla, solo asustarla, hacerla renunciar a su herencia. Pero ella nunca se rindió. Siempre fue más fuerte que yo. La mansión Morris se puso a la venta. Los agentes inmobiliarios guiaban a los posibles compradores por las habitaciones vacías, donde aún persistía el fantasma de la grandeza de antaño. El salón de baile aún conservaba el enorme espejo frente al cual las jóvenes hermanas habían ensayado una vez sus papeles. Ruth entregó a Adelaide la última reliquia, el joyero de Helena, que había guardado en secreto todos estos años. Dentro, entre las joyas, había una fotografía amarillenta de Helena con su vestido de novia, probándose la tiara de la familia Frey. Una boda que nunca debió celebrarse. Alba encontró un sobre sin remite en el buzón. Dentro había un viejo programa de teatro con una inscripción escrita a mano por Helena. A veces hay que perderlo todo para conservar lo importante. Y un pequeño broche, el mismo con doble grabado. En la celda de detención, Teresa se permitió llorar por primera vez en 30 años. En la pared colgaba un recorte de un viejo periódico, una fotografía de 2 jóvenes bailarinas sonriendo al objetivo. Hermanas, que aún no eran conscientes de la tragedia que destruiría sus vidas. Adelaida estaba ordenando cosas en el estudio de su padre. Entre los papeles de negocios había una carta escrita por Santiago el día antes de su muerte. Amor mío, si estás leyendo estas líneas, significa que Teresa era más fuerte. Pero recuerda, nuestra hija será nuestra retribución. Aquella noche, Alba hizo su última ronda por la mansión Black. Sus pasos resonaban en las habitaciones vacías. La casa que guardaba tantos secretos se preparaba para una nueva vida. Solo quedaba un objeto sobre la repisa de la chimenea, una vieja fotografía de Helena Maurice sonriendo por última vez. Era el comienzo de la primavera en Lexington. Los manzanos del huerto de la mansión Frey estaban cubiertos de delicadas flores rosas que llenaban el aire de una sutil fragancia. Adelaida estaba de pie junto a la ventana de la biblioteca, observando cómo el jardinero podaba los rosales que habían crecido demasiado durante años de abandono. La vieja casa despertaba lentamente de un letargo de 30 años. Sobre el escritorio de caoba había papeles, una partida de nacimiento con el nombre de la verdadera madre restaurado, una sentencia judicial que reconocía los derechos de herencia, documentos que transferían la administración del fondo fiduciario. Al lado había una fotografía de Helena y James Frey, ahora en un marco nuevo. El teatro se preparaba para abrir tras la renovación.
El antiguo escenario había sido completamente reformado, pero bajo las tablas del suelo encontraron otra reliquia, un relicario deslustrado con un retrato en miniatura de una joven Helena. La fecha grabada en el reverso era el día en que descubrió que estaba embarazada. Alba estaba restaurando la mansión Ravenwood. Su estudio de arquitectura había recibido una subvención para restaurar los edificios históricos de la ciudad. El trabajo la ayudó a olvidar la amargura de la traición y a empezar de nuevo su vida. En su despacho apareció una nueva fotografía. Adelaida y ella a la entrada del teatro, dos mujeres unidas por una historia común. En una celda de la cárcel de mujeres, Thérèse Maurice escribe sus memorias. Las páginas estaban llenas de confesiones que no había podido hacer durante 30 años. Una historia de celos de su hermana menor, de obsesión por el control, de miedo a perder el poder. El psicólogo de la prisión señaló en el informe: muestra signos de remordimiento por primera vez. Ruth ha fijado su residencia en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Su salón está decorado con fotografías de la familia Maurice, testigos mudos de la época que ella ayudó a destapar. En la repisa de la chimenea está la vieja zapatilla de ballet de Helena, encontrada el día de su desaparición. Los archivos municipales tienen una nueva carpeta, el caso Maurice Frey. Documentos, fotografías, recortes de periódico, una historia que sacudió los cimientos de la alta sociedad de Lexington. Investigadores y periodistas acudieron a estudiar los materiales, intentando comprender cómo pudo mantenerse el misterio durante tanto tiempo. Ethan Pierce fue ascendido, pero siguió interesándose por el caso. En su nuevo despacho, una fotografía de Helena Maurice colgaba de la pared, un recordatorio de que se había hecho justicia, aunque tardía. Noel cumplía condena en una prisión federal. Sus cartas a Alba quedaron sin respuesta. En el último sobre envió la llave de la caja de seguridad, donde guardaba documentos sobre las cuentas secretas de Teresa en bancos europeos. La mansión Black fue comprada por una familia joven. Durante la reforma, los obreros descubrieron otro escondite, una vieja caja con cartas de Helena a su hija Nonata. Adelaida las leyó sentada en el mismo jardín por el que antes había paseado su madre. El periódico del pueblo publicó un artículo sobre la justicia que se estaba haciendo. Un periodista que entrevistó a Adelaida observó su asombroso parecido con el retrato de Helena que ahora colgaba en el vestíbulo del teatro. Alba se puso a investigar la historia de la familia Black. En los archivos encontró referencias a la relación de su bisabuela con la familia Maurice, una amistad que se convirtió en traición unas generaciones más tarde. Las joyas de los Maurice se subastaron. Los beneficios se destinaron a la creación de un fondo de ayuda a jóvenes artistas en homenaje a Helena, cuya trágica carrera como bailarina se vio truncada. En el dormitorio de Adelaide, sobre su tocador, estaba el mismo broche con doble grabado. Ahora conocía la historia de cada letra, de cada arañazo en el viejo metal. La joya se había convertido en un símbolo de la resurrección de la verdad enterrada bajo capas de mentiras. El archivo policial se había enriquecido con los últimos documentos, la confesión de Teresa, grabada en vídeo. Su relato de la fatídica noche en el teatro, el pánico que se apoderó de ella tras la caída de su hermana, los años pasados con miedo a ser descubierta. Se ha inaugurado una sala conmemorativa en el antiguo edificio del Frey's Bank. En ella se exponen cartas de James a Helena, planes de su fallida boda y documentos sobre la creación de un fondo fiduciario para un futuro hijo. Adelaide recibió una carta de una antigua figurinista del teatro. La mujer recordaba a Helena escondida en la sala de vestuario, preparándose para fugarse con James. El sobre contenía una solapa de un vestido de novia que nunca se había utilizado para los fines previstos. La tarde primaveral envolvía la ciudad en una bruma transparente. En el jardín de la mansión Frey, Adelaida y Alba estaban sentadas en un viejo banco. Entre ellas había una carpeta con documentos,
un plan para la reconstrucción del teatro, donde se construiría un museo dedicado a la historia de la familia Maurice. Ruth había traído el último hallazgo, un álbum de fotografías escondido en el sótano del teatro. Las fotos relatan la vida de las hermanas Maurice, actuaciones conjuntas, ensayos, raros momentos de sincera intimidad. La Biblioteca Municipal inauguró una exposición dedicada a la historia de dos familias, Maurice y Frey. Los visitantes podían seguir el camino que condujo a la tragedia y ver cómo la verdad se abría paso entre décadas de mentiras. Alba encontró en su buzón una carta de Thérèse, la confesión de una mujer que lo había perdido todo por culpa de su propia obsesión. Las últimas líneas se leen como un epitafio de una época pasada. Creí que protegía el legado de mi familia, pero en realidad lo destruí con mis propias manos. En el jardín de la mansión de los Frey florecían los lirios blancos, las flores favoritas de Helena. Adelaida los había plantado alrededor del perímetro de la vieja pérgola donde sus padres habían soñado una vez con el futuro. Una nueva vida se abría paso entre las ruinas del pasado como brotes primaverales entre la nieve derretida.